Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Agradezcámosles al Señor. Gracias por tu palabra. Es una bendición para todos los que estamos reunidos en este momento poder estudiar tu palabra. En esta tarde tenemos una cita contigo, una cita preciosa para descubrir más allá quién eres tú. Muchos tuvieron una cita hoy en algún lugar y no pudieron llegar. Otros quizás vayan a tener otra cita más tarde y no van a poder llegar. Así es que te damos en esta tarde gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este momento. Gracias por el trabajo, gracias por la comida, gracias por la salud, gracias por el estado emocional positivo. Y de lo contrario, te suplicamos, si es que no hay trabajo, si no hay suficiente comida, si no hay un buen estado emocional, si no estamos en tranquilidad, Señor, te suplicamos, nos ayudes a estarlo en esta tarde. Nosotros somos tus hijos, Señor, y sabemos que tú no dejas nunca a tus hijos solos. Si acaso hay una especie de prueba por cualquiera de nosotros, sabemos que dentro de esa prueba vamos a gozar también, porque siempre está el gozo de que podemos confiar en ti y que todas las cosas son para bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, demos nuestra clase. Con un versículo, mis hermanos. Si tiene su Biblia, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Si tiene su Biblia a la mano, haga uso de él, pero si no, uso de ella. Pero si no, mire, con confianza puede verlo aquí en la pantalla. Empezamos, hermanos. En el versículo 15 dice: aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? El Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Oh, perdón. Bueno, lo voy a leer como lo tengo ahí en la pantalla. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La llegada de Cristo a nuestra vida, hermanos, estoy seguro que hizo un cambio radical, total, de lo que éramos antes y lo que fuimos a partir de Cristo en adelante, ¿verdad? Es como una especie de parteaguas, ¿verdad? Un antes y un después desde ese momento. Vivíamos sin rumbo, yo sé que usted lo sabe, sin referencia alguna de cuál era el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? En otras palabras, cuando habla el apóstol Pedro, en lo que acabamos de leer, está diciendo, están en total ignorancia. Pero el encuentro con Jesús trajo consigo la presencia del Espíritu Santo, quien nos dirige hacia una nueva meta, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dirige hacia una nueva meta. ¿Cuál es esa meta, mis hermanos? Que se reproduzca en todas las áreas de nuestra vida el carácter de Dios. Así que ahora tenemos otra aspiración. Dentro de todo lo que podemos aspirar en Dios, tenemos otra aspiración. Muy importante, vital, es la santidad. Como todos sabemos, hermanos, santo significa separado, dedicado y consagrado a Dios, ¿verdad? Así que ser santo conlleva que toda nuestra vida sea dedicada a Dios. No un día sí, un día no. Una hora sí, una hora no. Un minuto sí, un minuto no. Es toda nuestra vida y todo nuestro tiempo, hermanos. Ya no imitamos al mundo.
o no debemos hacerlo, ni seguimos nuestros deseos y nuestras pasiones, ¿verdad? Ahora vivimos para Dios completamente. Alguien podría preguntarse, ¿por qué ser santo? ¿Para qué ser santo? Bueno, hermanos, la palabra enseña que debemos de buscar la santidad en primer lugar, ¿verdad? Porque de no hacerlo sería como menospreciar el gran precio que pagó Jesucristo por nuestra salvación. Porque como sabemos, sin santidad no hay salvación. Además, hermanos, Dios es santo y no puede cohabitar o vivir en usted, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros estamos sucios por dentro, aunque nos bañemos bien, estemos limpios, perfume, todos olorosos, no está la base en el aspecto, sino en lo interior de nuestro corazón. La santidad nos hace desear, hermanos, cuando usted busca la santidad en serio, no digo que bromee, pero a veces como que pareciera, la santidad nos hace desear, anhelar tener una relación con Dios, ¿verdad? Así que para eso debemos de buscar, ¿qué? La santidad. En el pasado, ¿verdad? Solía considerarse la santidad de una manera equivocada, ¿verdad? Muchos trataban de que se viera la santidad de ellos en la expresión de su cara, vestir de una forma o de otra forma, o aislarse de los demás para no contaminarse. Eso lo vemos muy bien en los conventos, ¿verdad? Que se separaban del mundo totalmente. En el claustro, se puede decir. Era según para no contaminarse, ¿verdad? Con las personas. Solamente era un convento, un grupo de mujeres o de hombres que en sí nadie los podía ver, menos tocar. Pero hermanos, esa no es la manera de evitar contaminarse. La manera de evitar contaminarse es la santidad. Usted puede andar donde quiera. Si usted está buscando la santidad de Dios, usted puede andar donde quiera. No tiene que esconderse. Déjeme le digo una cosa. La santidad, hermanos, la santidad, ¿verdad? Refleja la obra de Dios en el interior de nuestro corazón. Implica el abandono de conductas que no corresponden a los valores del reino de los cielos, hermanos. Pero aislarnos, hermanos, de los demás no es deseo de Dios, ¿verdad? O sentirnos superiores porque encontramos la manera de no contaminarnos. A veces eso denota una especie de superioridad. Para Dios no existe eso. Existe solamente el corazón puro, donde usted se encuentre. Todavía en la actualidad hay conventos conventos, donde hay monjas, sacerdotes, jesuitas, con todo respeto, pues, es la verdad. Se aíslan precisamente para no contaminarse. Pero si uno se encierra en cuatro puertas, ¿cómo puede hacer el trabajo de Dios? Yo sé que es importante orar. Sí, pueden orar ahí. Pueden hacer muchas cosas también. Pero debemos de estar cercanos al prójimo como Dios ha estado cercano a nosotros. Amén. Por el contrario, hermanos, la marca más convincente de nuestra cercanía a Dios, escuche bien, lo que indica que estamos más cerca de Dios nosotros, va a ser cuando nosotros estemos más cerca de nuestro prójimo, ¿no cree? Así es. Dios nos pide que como Él está cerca de nosotros, también nosotros estemos cerca de nuestro prójimo, ayudándolo, orando por Él, viendo qué hacemos por Él. Así es que separarnos o aislarnos no funciona. Así lo afirma el apóstol Pedro. Somos santos precisamente para amarnos los unos a los otros, ¿no? Lo hemos leído en la Biblia. Así como Dios nos ama, nosotros debemos amar. En el día que busquemos la santidad de todas las maneras posibles, hermanos, pero en especial amando a aquellos que están a nuestro alrededor, estaremos seguros de que en ello Dios nos ha de bendecir, ¿no cree usted? Vamos a ir al libro de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Escogidos para salvación, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Ya mencioné con anterioridad, hermanos, ¿verdad? Que se refiere, el ser santo se refiere a algo que ha sido separado en un término original, ¿verdad? Para ser consagrados a Dios. Ahora bien, cabe hacer esta pregunta: ¿separados de qué? Bueno, hermanos, esa es una respuesta muy obvia, todos lo sabemos. Separados del pecado para servir a Dios. Amén. En el llamado de Dios a la santidad, hermanos, la Biblia pone como referente la santidad perfecta de Dios. Amén. De hecho, santo es uno de los nombres con que se describe a Dios. O sea, Dios nos está dando el ejemplo de una santidad perfecta. Y nosotros tenemos que encaminarnos hacia allá. Eso es lo que nos está dando a entender, ¿verdad? Que si Dios es santo, tenemos que ser santos nosotros también. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer qué dice ahí. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así también se le dijo a Jesucristo, Santo de Dios, ¿verdad? O vamos a Lucas, por decir algo, vamos a reafirmar eso. Lucas capítulo 4, versículo 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sí es ese, hermano? Lucas 4, 34. Oh, ok. Bueno, ya la leímos, hermanos. Aquí hay un poquito de confusión con la cita, ¿verdad? Así que bueno, de lo que leímos nosotros, la santidad, hermanos, es parte del carácter de Dios. Mire, vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la visión, hermanos, del profeta Isaías podemos ver lo que dice ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a este atributo que tiene Dios, Él nos llama a que seamos santos, no solamente aquí en la iglesia, en nuestra casa con nuestra familia, no. Nos llama a ser santos en todas las áreas de nuestra vida, a donde vayamos. Cuando yo le digo a donde vayamos, si usted está en su casa, debe de ser santo. A su trabajo debe ser santo. A la escuela debe ser santo. Donde quiera, si maneja su carro, debe de ir en santidad. Donde quiera, en su vida debe de ser o buscar la santidad. Vayamos al libro de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. En la cita anterior el apóstol Pedro describe que Dios nos llama a reflejar su carácter, ¿verdad? Su carácter santo. Pero ante este llamado, hermanos, nos damos cuenta de cómo los seres humanos tenemos un grave problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, ahorita vamos a ver. Por nosotros mismos no podemos ser santos, hermanos. Y como no podemos encontrar la santidad en nosotros mismos, nos preguntamos, ¿quién realizará la santidad en nosotros y cómo la hará? Bien. Sí, así lo que está pensando es lo correcto. La respuesta es Dios, está en Dios. Pues ha enviado su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas, no a medias, sean transformadas con poder y efectivamente. Amén. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo como el santificador de nuestras vidas. Para eso nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios
os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Podemos ver en este texto, el que realiza la obra santificadora, o es el santificador, es el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? El Espíritu inicia su obra sellando la vida de aquellos, ¿verdad?, que oyendo la palabra de verdad, creen en el Evangelio de salvación. Podemos ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo nos sella, hermanos, como propiedad de Dios, como creación de Dios, sino que nos hace nacer de nuevo. Amén. Mire, vamos a ver esto después de leer en el libro de Juan, el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Juan 3, 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemos, ¿recuerda? El nuevo nacimiento es la obra santificada del Espíritu Santo, mis hermanos. Esta obra es inmediata, ¿me escucha bien? Esta obra es inmediata, ya que limpia nuestras vidas con la sangre de Jesucristo. Esto es una obra de regeneración instantánea, así, que solo Dios puede hacer, porque nadie puede limpiarse a sí mismo de sus pecados, mis hermanos. Nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por ello, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que antes de haber conocido a Cristo, estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Así que sin la regeneración de un nuevo nacimiento, el hombre depravado por naturaleza es un cadáver espiritual. Porque Pedro está diciendo, están muertos en el pecado y sus delitos. Ante esta realidad, mis hermanos, escuche bien, el muerto no quiere que se le pongan parches, ¿verdad? Como cuando uno se raspa, o que le unten, no sé, una pomada, o le administren un medicamento, ¿verdad? Porque no se trata de un enfermo, hermanos, sino de un muerto en sí, un muerto espiritual. Yo entendí esto, hermanos, cuando dice que somos, ¿verdad?, por naturaleza, estamos muertos en nuestros pecados y nuestras faltas, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, que un muerto no se le ponen, a una persona no se le ponen parches, no se le unta pomada, administración, medicamento. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, viene a mi mente como cuando estamos en una situación emocional difícil porque estamos llevando una vida perdida con los excesos, todos los excesos que hay o usted puede agarrar, que usted trata de una manera equivocada buscar el consejo de personas igual que usted, con un corazón con problemas, con dificultades emocionales, con los mismos pecados y aunque sea con diferentes delitos, ¿verdad? Usted busca respaldarse en esas personas, o busca un consejero, o busca usted de esos cursos que dan de superación personal. Esos son parches para una persona muerta, ¿verdad? Son parches, y eso no es bueno. Le voy a decir algo. El único que lo puede limpiar de sus delitos y de sus pecados es Dios, completamente, porque somos un cadáver espiritual cuando no realmente estamos buscando la santidad de Dios. Esos parches no funcionan. Todo lo que le den aquí en la tierra son parches para una persona muerta. Solamente la regeneración del nuevo nacimiento, que solamente el Espíritu Santo de Dios da, es como usted puede revivir. Volver a ser otro, hacer un cambio enorme y diferente en su vida. Así que, mis hermanos, ante esta realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
buscar a Dios y buscar la santidad. Necesitamos nacer de nuevo, mis hermanos. Necesitamos esa regeneración para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos domine. De acuerdo como usted alimente o el pecado o busque de Dios, usted verá a quién le da más de comer. Esa es su decisión, porque también Dios no lo forza, le dio el libre albedrío para que usted tome su decisión. Pero yo estoy seguro que ustedes que me están escuchando van a escoger lo correcto. Porque ¿quién quiere brincarse de lo seco a lo mojado? ¿Quién quiere brincarse de estar en el lado de Dios a brincarse al lado del enemigo? Porque eso es lo que nos lleva el mundo, a nuestra perdición y nuestra condenación eterna. Bien, mis hermanos. Entonces quedamos que se necesita nacer de nuevo. Bien. Así que cuando sucede esto, al ser perdonados por la acción redentora de Jesucristo nuestro Señor y recibir el Espíritu Santo, la vida de nosotros es santificada de manera instantánea. Así, ¿cómo? ¿Cómo que de manera instantánea? Sí, mis hermanos, a esta santidad instantánea se le llama santidad posicional. Ahorita le voy a explicar por qué. Ya que somos justificados por la gracia mediante nuestra fe en Jesucristo, por supuesto, y esta santificación es la posición que Dios da al creyente. Esa posición da Dios al creyente por haberlo separado de la esclavitud del pecado para servir a Jesucristo. Vamos a ver más adelante, eso no es todo. Pues, ya, ahí está la santificación. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Permítanme, es una santificación posicional que Dios le pone, ¿verdad? Por fe su fe en Jesucristo, cuando usted toma a su Salvador personal. Así que miren, es por ello que el apóstol Pablo se dirige a los miembros de una iglesia local llamándoles santos, a estos santos, ¿sí? Desde luego que Pablo no lo hacía porque habían alcanzado la perfección total, sino porque habían sido lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios, vamos a leerlo mejor. 2 de Corintios, o capítulo 2 de Corintios, versículos del capítulo 1 al 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Ya? Ahí está la palabra de Dios. Es por eso que Pablo se dirige a los santos, a los separados, a los que tomaron a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que yo les estaba diciendo, que si ahí se acababa, por lo que decía que era algo posicional, ¿verdad? El perdón de Dios. Mire, aunque hayamos sido regenerados, como le estoy diciendo, esto no implica la ausencia, escuche bien, la ausencia de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Entonces, hermanos, surgen estas preguntas. ¿Cómo vencer esa naturaleza, hermanos? ¿Cómo podemos vencer esa naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se puede superar la ira, por ejemplo, la envidia, los deseos pecaminosos y demás otras obras de la carne, ¿verdad? Que nos detallan aquí en Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es, hermano. ¿Cómo vamos a superar todo eso? ¿Cómo es que vamos a superar todo eso? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Que no serán herederos del reino de Dios. Amén. La respuesta es que debemos, hermanos, andar en el Espíritu y no debemos satisfacer los deseos, ¿verdad?, de nuestra naturaleza pecaminosa. Mire,
Vamos a Gálatas otra vez, pero ahora igual al capítulo 5, pero 22 y 23. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo contrario a lo que leímos anteriormente. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Mire, por ejemplo, en la naturaleza, si estamos hablando de naturaleza, hablamos de la naturaleza del hombre, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leer esto que le voy a decir. En la naturaleza, las frutas, ¿qué pasa? Crecen en los árboles. Amén. Porque esta es su ¿qué? Su naturaleza. De la misma manera, mis hermanos, esas virtudes fructifican en la vida del creyente por acción del Espíritu Santo. Así como una fruta nace o crece de un árbol, así mismo por medio del Espíritu Santo es como se fructifica la vida de un creyente, de un cristiano como usted y yo, pero solamente por la acción del Espíritu Santo. En el punto, a esa etapa de la vida cristiana se le conoce como santificación progresiva o gradual. O sea, cuando recibe a Jesucristo, usted va a tener que ir en un proceso gradual, ¿verdad? Va a ser progresivo, ya que todo creyente, todo cristiano está en el proceso de crecimiento espiritual. No nos podemos quedar estancados ahí. Tenemos que ir creciendo espiritualmente y en la gracia de Dios. Así es que creo que está muy claro eso que les expliqué ahorita. Bien, cada creyente debe de tener el deseo, hermanos. Cada uno de nosotros debe tener el deseo de cuidar su vida espiritual. Así es, ya que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos pide que terminemos con el pecado en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado espiritual. El terreno que usted avanzó ya, los pasos que usted dio, usted no puede dar pasos atrás. No debe de dar pasos atrás. Sí puede, pero no debe de dar pasos atrás. Porque ¿qué sentido tendría esforzarse en buscar la santidad y llegar a un punto y tener retrocesos? No. En su vida diaria usted lo ve. Usted no puede, digamos, si llegó usted a gerente en alguna tienda o en alguna oficina, no sé. Usted tiene que seguir creciendo. Es su deseo, es su anhelo, ¿cierto? Usted no va a querer dar pasos atrás de la posición anterior que tenía. Se supone que va hacia adelante. Igualmente, mayormente, no igualmente, mayormente en lo espiritual. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Fíjese, en lugar de dar pie a cometer un pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la llenura del Espíritu Santo, que es parte de nuestro proceso. Mire, vayamos a Efesios 5, versículos del 15 al 18. Efesios capítulo 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No le está hablando de inteligencia. Es diferente la sabiduría que la inteligencia. Amén. Sino como sabios. Por lo que usted vivió, usted debe de saber que usted no debe de pisar esos lugares donde usted sabe que le va a traer problemas con Dios. Donde usted va a dar pasos de retroceso. Esa es la sabiduría. Lo vivido, las experiencias ya vividas de las cuales usted va a echar mano como si fueran herramientas para mantener su vida espiritual avante, hacia adelante. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Realmente hay gozo en los días, hermanos? Definitivamente. Pero siempre va a aparecer días malos en su vida. No todos sus días son buenos. Ni todas las cosas de este mundo son buenas todo el tiempo. Solamente su fe y su búsqueda espiritual para encontrarse con Dios todos los días son buenos. En el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, ¿verdad?, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Definitivamente, hermanos, siempre nuestra meta debe de ser buscar la voluntad de Dios sin duda alguna. Cuando perdemos nuestra meta, ¿qué es eso? La voluntad de Dios.
vamos a caer fácilmente, vamos a tener retroceso. En el 18 dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Así es como le digo, en lugar de dar pie a cometer un pecado, es mejor buscar la santidad. Aunque déjeme le digo, aunque la santificación es obra del Espíritu Santo, la santificación es obra del Espíritu Santo. No debemos de pensar nosotros de la siguiente manera. Como el Espíritu Santo es el que obra en mi vida, entonces pues yo no debo de hacer nada. No, mis hermanos, en absoluto. El Espíritu Santo trabaja con nuestra vida y con nosotros. Pero de nosotros depende decidir seguir la voz del Espíritu Santo o seguir la voz del enemigo. Usted decide. Nadie es forzado a hacer algo que no quiere. Si usted no quiere buscar a Dios, es su voluntad, ¿verdad? Pero también hay un precio que pagar por una buena decisión y por una mala decisión. Busquemos la voluntad de Dios, hermanos. Quien piensa así, hermanos, está totalmente equivocado. Pues la santidad es progresiva, ¿verdad? Y es el resultado del trabajo primario. Lo primero que hizo el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y completamente también de nosotros los cristianos, los creyentes, que debemos colaborar activamente. Estar en eso activamente. Trabajar duro en eso fuertemente. Colaborar. Eso se puede ver o evidenciar en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7, 1. Permítanme un momento, hermanos. No ha cambiado ahí todavía. Está despacio, hermanos, ahorita el internet, así es de que sí, 7:1. Segunda de Corintios, búsquelo ahí en su Biblia, mis hermanos. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿verdad? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bien, hermanos. Ya para terminar les voy a decir algo. El Espíritu Santo hace nacer en nosotros la vida, esa vida nueva que viene de Dios. Y nos sustenta en ella, nos pone firme en ellas. Esta vida nueva es un milagro de Dios, hermanos, que demanda de nosotros. ¿Qué demanda? Debemos ser activos, ¿verdad? Como les digo, debemos ser colaboradores con el Espíritu Santo. Así es que así como nos sustenta, esta vida nos demanda, ¿verdad?, nuestra disposición a la influencia del Espíritu Santo para andar en Él. Y eso se traduce en una vida activa, no pasiva. Activa, siempre buscar la estatura de Cristo, ¿verdad? También nos pide responsabilidad. ¿Usted es responsable en su trabajo? Bien, qué bueno. ¿Es responsable con su familia? Perfecto. ¿Es responsable en todas las áreas de su vida? Bien, está bien, hermanos. Pero ¿sabe qué? Debe poner como prioridad ser responsable, ¿verdad?, para colaborador, para que usted vaya, insista en buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, pues yo sé, hemos recibido muchas clases sobre la santidad de Dios, muchos estudios,
muchas predicaciones, nos han recomendado muchos versículos de la Biblia con respecto a la santidad, hermanos. Todo eso es bueno. Muchos pueden decir, ya me sé todo acerca de la santidad. Es un tema del que se habla mucho, cada rato. Si no es un estudio, es una predicación. La insistencia, hermanos, más que nada, es porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted siente que ya sabe todo sobre la santidad, es que hasta ahí usted llegó. Porque cuando el hombre siente que sabe todo, decide no aprender nada más. Ok, en el mundo va a perder usted muchas oportunidades quizás de trabajo, de crecer intelectualmente, muchas cosas en este mundo. Pero si usted dice, ya me sé todo lo que es santidad, todo lo sobre la santidad, es decidir, ya no quiero saber más de Dios. Aquí me quedo. Es su decisión, pero yo como su hermano en Cristo, porque yo sé que solamente en Dios podemos gozar de la felicidad en este mundo y también gozarnos dentro de las tribulaciones, le digo, no hay límite para buscar la santidad de Dios. Usted tiene siempre que seguir adelante, siempre buscando la perfección, siempre buscando agradar a nuestro Señor, siempre buscando su voluntad. Cuando uno se siente como harto, cuando hay insistencia en algo de la palabra de Dios, póngase a orar. Póngase a orar porque o usted se ha distraído ya con muchas cosas en este mundo, o realmente está siendo atacado fuertemente por el enemigo. Acuérdense que el enemigo tira su lazo. De nosotros depende esquivar ese lazo, como el que hacen los vaqueros, ¿verdad? De nosotros depende esquivar ese lazo, hacerse un lado o dejarse atrapar por él. Es un perfecto, ¿verdad? Es un perfecto lanzador de la soga. Así es que le invito en esta noche, hermanos, a que ore, a que busque de Dios genuinamente. Usted sabe que las cosas del mundo, conforme están todo caminando muy bien, de repente llegan cosas como la que estamos viviendo ahora. Y no nos agarran bien preparados, bien agarrados de nuestras bases, nuestra base que es Dios, que es Jesucristo. ¿Quiere titubear como en este tiempo a muchos agarraron así? ¿O quiere usted estar firme y decir, venga lo que venga, yo estoy listo en el nombre de Dios? Lo dejo en su decisión y su albedrío porque Dios se lo dio. Pero como hermano le digo, le aconsejo, le invito, le exhorto a que busque a Dios nuestro Señor de corazón, no obligado porque tiene temor de un día ir al infierno, sino porque usted está convencido del amor de Dios hacia usted y que usted desea, anhela verdaderamente buscar la santidad de Dios para que en un día, cuando sea su día de dejar este mundo, usted esté cara a cara con el Señor y pueda vivir con Él toda la eternidad. ¿Quiere orar conmigo para terminar esta clase? Oremos, hermanos. Señor eterno, gracias por ofrecer a tu Hijo Jesucristo en sacrificio vivo, que todo es para nuestra salvación. Ese fue el punto de reconciliación contigo, Señor. Gracias. Anhelamos vivir cerca de ti
Ese es nuestro mayor deseo. Pero requieres de nosotros voluntad, pero sobre todo que colaboremos, porque el Espíritu Santo no va a hacer todo por nosotros. Así que en esta tarde te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea cada día mayor en nuestras vidas. Pues aún así podremos vivir como tú quieres que vivamos. Queremos ir en pos de ti, Señor. Nuestra naturaleza de pecado no nos permite a veces tomar la decisión correcta de seguirte. Todo lo gozado, todo lo vivido, todo lo que nos deleitamos en el mundo, aquí se queda. Nada se va con nosotros. Como vinimos al mundo, así nos vamos. Físicamente. Pero si buscamos de ti y permitimos que el Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, sí, nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestro espíritu se va contigo, a morar contigo por toda una eternidad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros un miércoles más, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabe cómo logramos buscar esa voluntad de Dios? En su palabra, en nuestra Biblia. Ahí está la voluntad de Dios y todo lo que le pide a usted para que usted pueda tener el pase para la eternidad. Dios me los bendiga. El próximo miércoles los espero a las 7 de la noche. Esté dispuesto, no para encontrarse conmigo, porque la cita es con el Señor. Amén. Descanse. Buenas noches.